tremendo testimonio de esta joven de cómo Dios la sanó. Escuchemos. Story time de cómo Jesús me sanó. Resulta que por allá, un 25 de junio del 2022, decidí volver a Dios. Y decidí venir a este lugar donde hoy estoy. Hoy no hay nadie. Recuerdo que yo me senté ahí atrás, en aquella silla. Y recuerdo que llegué por una situación donde estaba este momento de mi vida, donde ya había colapsado, donde ya no me encontraba, no me hallaba, donde sentía y sabía que estaba desperdiciando mi vida en cosas que no me iban a llevar a ningún lado, porque estaba rodeada de drogas, estaba rodeada de alcohol, y yo veía a mi alrededor y algo me hacía entender que el camino hacia donde iba no era bueno. Resulta que ese día había renunciado al trabajo, estaba en mi casa llorando, en la cama acostada, triste, deprimida, pensando en qué hacer, a quién escribirle. Creo que lo primero que pensé fue, le escribo a alguien, voy a fumarme un porro, y me olvido. Y el Espíritu Santo, porque fue Él, fue Dios, fue a través del Espíritu Santo, vino un pensamiento y me dijo, hay reunión aquí, en este lugar, anda. Y vine, y entré, y recuerdo que muchos me recibieron, y que aquellas personas que me recibían me decían, oh, viniste, y yo, ¿qué tiene? Y me decían, hace 3 semanas que te pusimos en oración, hace 3 semanas que estamos orando por tu vida, porque el pastor nos pidió que oráramos por vos. Y a partir de ahí, algo en mi corazón dijo, qué bien que hiciste. Y recuerdo que ese día hicieron el llamado al altar, pasé al altar, vine adelante a que me ministraran, y Dios habló a mi vida a través del pastor y me recordó, hace unos días pasaste esto, y me lo recordó tal cual. Y venís pasando esto y sentís que nadie te valora y te sentís menospreciada y te sentís usada, me dijo. Pero de acá a 2024 el Señor te sana, el Señor te da tu familia, tu esposo. Yo te voy a casar, me dijo. Y vas a ver que vas a tener un hombre al lado que te va a valorar y al cual vos vas a poder seguir como ejemplo. Y ese día me volví a mi casa y comencé mi oración porque no entendía, porque en mí había una cantidad de preguntas y una cantidad de cosas que Él no sabía acerca de mí, que Él no conocía acerca de mí, que me atormentaban. Pero comencé a orar y comencé a acercarme a Dios, comencé a buscar de su presencia. Y recuerdo venir un día a una reunión simplemente de oración y volví a sentarme en ese lugar, ahí atrás, al fondo. Me senté en la silla como indio y me quedé ahí y simplemente cerré mis ojos y era tanto el dolor que yo sentía en mi corazón que simplemente lloré. Y en un momento viene nuevamente el pastor, se pone delante de mí y me dice, sé que te sentís en un pozo, que ves todo oscuro a tu alrededor, que estás en un pozo lleno de suciedad, lleno de mugre, con olor feo, que así ves tu vida ahora. Dice, pero déjame decirte que hay una luz al final de ese pozo, que si mirás para arriba hay una luz. Cuando él me decía esto, eran muchos los pensamientos que bombardeaban a mi vida, porque me sentía literal así, me sentía en un pozo estancada, en donde todo era oscuro, donde no le veía salida a nada, donde estaba muy mal emocionalmente, donde me sentía sola incluso, porque ¿quién iba a estar conmigo en ese pozo? ¿Quién iba a estar conmigo con toda la suciedad que tenía mi vida? Y él luego me dice, pero ¿sabes qué? Me dijo, veo debajo de tus pies una plataforma de oro. Ese es Dios. Me dijo, mira para arriba y cree. Me dice, porque va a llegar un tiempo en que vas a salir de ese pozo y vas a conocer quién es Dios. Y me aferré a esa palabra. Me aferré y le creí a lo que Dios me estaba hablando. Y dije, Señor, si estoy parada sobre una plataforma de oro, que creo que eres tú, si estoy parada sobre esa plataforma, ayúdame a salir de este pozo. Y saben que el salir de ese pozo fue un proceso duro, un proceso difícil, donde Dios venía a trabajar a mi corazón, venía a trabajar a mis heridas. Porque cuando nos lastimamos, cuando nos raspamos y vamos al doctor, el doctor raspa, limpia, saca la pus, quita la mugre y luego venda. Y así hace Dios con nuestras heridas. Y el Señor vino a sanar mi soledad, el Señor vino a sanar mi tristeza, a sanar mi vacío. Y fue un proceso largo, un proceso que quizás en el momento fue doloroso, pero que hoy se cumple en mí la palabra que decía el salmista, cambiaste mi lamento en baile. Él quitó mi tristeza y la convirtió en gozo. Y recuerdo que al final de esa luz yo pude entender que todo ese menosprecio que había pasado, que todas esas veces que habían abusado de mí, que todas esas veces que se habían burlado, que todas esas veces que me habían criticado,
que me habían juzgado sin saber, que todas esas veces que incluso me autojuzgué, que todas esas veces que me autolesioné, que pasé momentos enteros tirada en una cama autolesionándome, que todas esas veces que iba corriendo a buscar poder fumarme un porro para poder olvidarme, que todas esas veces que buscaba salir para llenar vacíos y poder olvidar por un momento. Entendí la palabra que dice Romanos 8, que todas las cosas obran para bien en aquellos que aman a Dios. Todo aquello que yo pasé hoy es un testimonio de lo que Dios hace. Y en este Story Time se los quería comentar para que si estás pasando por algo similar, sepas que no estás solo primeramente, pero también que sepas que hay un Dios que salva, un Dios que restaura y un Dios que sana corazones. Que tu dolor es válido en Dios y que Dios no hace a un lado tu dolor, sino que así como lo hizo conmigo, pone el dolor a tu alrededor, pero te planta sobre él y te levanta y te saca hacia la luz. Este mes de septiembre es el mes de prevención contra el suicidio y es algo que molestaba mucho a mi corazón poder hablarlo. Y quería compartírselos para que sepan que no estás solo, no estás sola. Hay alguien que te entiende, hay alguien que murió por vos para darte vida eterna, vida en abundancia. Que también aquí hay alguien que puede escucharte si así lo necesitas. Te quiero. Wow, de verdad que Dios todavía hace milagros. Hay algunas doctrinas, hay algunas enseñanzas que han censurado lo que son los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Que ese Jesús que sana de cáncer, que ese Jesús que sanó a la mujer del flujo de sangre, que ese Jesús que resucitó a esta niña que había fallecido, que tenía 12 años, ese Jesús que le devolvió la vista al ciego, ese Jesús que sanó a muchos endemoniados, hoy en día ya no lo predican. Hoy predican a un Jesucristo débil. Hoy predican a un Jesucristo solamente de amor. Pero nos olvidamos que hay un Cristo que también sana, que también cambia los resultados de los médicos por una sanidad genuina y por una sanidad verdadera. Si tú estás pasando por una situación de salud, yo quiero decirte que no desmayes, que no abandones, que no descuides la fe, que le pidas al Señor esa sanidad interna, esa sanidad física, porque Él puede hacerla, porque Él puede provocarla, Él puede lograrla, porque Jesucristo todavía sigue sanando. Hay muchos testimonios de mucha gente como el de esta joven. Imagínate en la situación en la que ella se encontraba. No encontraba más recursos, ya había gastado probablemente mucho dinero, pero cuando se enfrenta con la realidad de nuestro Señor Jesucristo, encuentra la esperanza, encuentra la sanidad, encuentra en Él lo que es la verdadera garantía de una sanidad genuina, de una sanidad que produce gozo y que produce alegría. No esas sanidades inventadas por los demonios, por los espíritus malignos, que muchas personas van donde el brujo, van donde el yerbatero, van donde la bruja, van donde el que hace la vista para que le haga una sanidad. Y sí, logran la sanidad, pero es una sanidad que no dura. Aparte de eso, invitan a muchas fuerzas espirituales de maldad a entrar. ¿Qué debemos hacer frente a todo esto? Orar, pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios que tome el control, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que en su infinita misericordia nos permita alcanzar esa sanidad. Tremendo el testimonio de esta joven y cómo Dios le sana, cómo Dios toca esa vida, cómo Dios toca a esa mujer. ¿Tú crees en el poder de Dios? ¿Tú crees que Dios todavía puede sanar? Yo creo que Él todavía puede sanar. Que yo nací 7mesino y muchos doctores decían que yo no iba a poder vivir. Pero sabes, Dios me permitió vivir para hoy contarte el testimonio y decirte que Él hace milagro, que lo que los doctores dicen que no, Dios dice que sí. Como dice una canción en inglés,
When people say no, God say yes. When God say yes, nobody can say no. Es la realidad. Así que estamos frente a un Dios que sana. Tremendo testimonio. ¿Y tú qué piensas? El que sigue será el tuyo. Bendiciones.